En mitad de la llanura manchega, hace casi 2 décadas, a pocos kilómetros de Madrid, empezó a levantarse una ciudad que parecía un espejismo. Kilómetros de bloques idénticos, avenidas que no llevaban a ninguna parte, farolas alumbrando a la nada. No era Dubái ni Shanghái, aunque por momentos podía parecerlo. Os hablo de Seseña, un pequeño municipio de Toledo convertido de repente en el escenario del mayor sueño urbanístico de España, o de su mayor delirio. Allí, Francisco Hernando, mejor conocido como Paco el Pocero, prometió levantar una ciudad, la mayor urbanización de Europa, 13.000 viviendas, capacidad para 40.000 vecinos y la imagen de un futuro brillante. Cada vez que tengo proyectado en la cabeza para hacer algo, me dicen que estoy loco. Pero el loco hasta ahora ha cumplido sus obras. El proyecto que tengo ahora es para hacer 1 millón de viviendas. ¿Dónde? En Madrid. Sitio no lo puedo decir porque la competencia es muy cruel. Para algunos, Paco es un visionario adelantado a su tiempo. Para otros, el símbolo grotesco de una burbuja que estaba a punto de estallar. Porque lo que se construyó en aquel secarral no fue la ciudad del futuro, sino un monumento al ladrillo que acabaría convertido en un fantasma de hormigón. Bienvenidos al residencial Francisco Hernando. Y la historia detrás de este fantasma es la de un hombre que salió literalmente de las cloacas para llegar a lo más alto. Si alguien de la prensa, cuando decían Paco el Pocero, Arias el Pocero, pensaban que a mí me hacía daño, pues si lo ha hecho con esa intención, ese periodista se ha equivocado. Porque para mí el único orgullo es decir que soy pocero, que moriré siendo pocero y que fíjese usted si he llegado a algún sitio, lo que dan los pozos. Paco el Pocero apenas había terminado la escuela cuando empezó a ganarse la vida en obras y pocerías. De ahí heredó el apodo que le acompañaría toda la vida. Sin títulos ni padrinos, fue levantando su propio imperio ladrillo a ladrillo, hasta convertirse en uno de los constructores más poderosos y temidos del país. Tú siempre estás en lo mismo. Da la cara, que eres muy alto y no te se ve. ¡Venga a tomar por culo de aquí, hijo de puta! ¿Qué tiene que haber para hacer un asentamiento? Tiene que haber, evidentemente, agua. Siempre estás igual, siempre estás preguntándome lo mismo. Olvídate ya del señor Bono ni de nadie. Tiene que haber posibilidad de deshacerse de los residuos. Cíñete a lo que se trata hoy la reunión, que es del Quiñón, para hablar del Quiñón. Tiene que haber un transporte público adecuado. ¡Tú también grabando, cabrón! ¡Venga! Estoy haciendo pisos por 33 millones, 34 millones para vosotros, para la gente joven. Porque me acuerdo cuando yo vivía en una chabola. Y me acuerdo mucho de vosotros. Y Paco se movía con su Maybach hecho a medida de más de 400.000 euros. Viajaba en su jet privado Global Express XRS de 45 millones, el mismo que tenían Bill Gates o Steven Spielberg. Y por el mar, su emblema era el Clarena 2, un yate de 72 metros de eslora que era casi el doble de grande y lujoso que el Fortuna 3, el yate oficial de los Reyes de España. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Esta es una historia de idas y venidas, porque durante años la macrourbanización de Seseña quedó como la gran cicatriz del ladrillo español, el decorado perfecto para un pueblo fantasma que retrataba la caída de un sueño imposible. Y sin embargo, hoy, con su mítico promotor muerto y la crisis de la vivienda disparada, esos bloques vacíos han empezado a llenarse de vida. Lo que nació como un monumento al exceso de un hombre se ha convertido ahora, por pura necesidad, en una segunda oportunidad para miles de familias. Entonces, ¿qué lleva a un hombre a construir una ciudad entera en mitad de la nada? ¿Cómo puede alguien que empezó trabajando en las cloacas acabar compitiendo en lujo con los Reyes de España? ¿Por qué aquella urbanización se convirtió en el símbolo del ladrillazo español? ¿Es verdad que ahora está llena de gente y de vida? ¿Fue Paco Hernando un megalómano desbocado o un visionario incomprendido? ¿Sí, diga? Hola, buenas. Mira, le llamamos de la Fundación Paco el Pocero. No me digas. Estamos buscando un heredero que esté a la altura. ¿Cuál es su patrimonio? ¿Usted tiene jet privado? A ver, a mí YouTube me va bastante bien. Sí que es verdad que me dieron una placa de los 100K. ¿Tú sabes si aparte de la placa luego te regalan un barco? Cállese de una vez y escuche. Vale, perdón. Solo puede optar a recibir la herencia si en su familia hay alguna historia de alguien como ¿Sí? Paco que mejora su situación partiendo de orígenes humildes. Y tiene que estar documentado Bueno. con árbol genealógico completo y documentos oficiales. ¿Le parece muy complicado, señor Rimemba? ¿Complicado? ¿Qué va? Eso ahora te lo mando en un momento. Venga, besitos.
Menos mal que existe MyHeritage. MyHeritage es la plataforma número 1 en historia familiar. De manera sencilla y sin volverte loco, te permite construir tu árbol genealógico en minutos, descubrir parientes que ni sabías que existían y encima puedo acceder a registros históricos que me van a hacer la estrella de la próxima reunión familiar. Con el sistema del Magic 7 empiezas con tus padres y abuelos y a partir de ahí, sumando historia y tecnología, surge la magia. Lo que estáis viendo en pantalla es mi propio árbol genealógico. He descubierto parientes que no sabía ni que existían, conexiones que no te esperas, ramas enteras que aparecen de golpe, documentos oficiales que confirman esas historias que tu familia siempre contaba medio en secreto. Es tremendamente sencillo, además si entráis en myheritage.com lo tenéis todo muy bien explicado, muy ordenado y a un precio inmejorable. Pero hay más, ¿tenéis esa clásica caja de fotos en blanco y negro que duerme en el altillo? Pues con MyHeritage le puedes dar vida, puedes colorearlas, restaurarlas, incluso animarlas. Este que veis aquí es mi bisabuelo Braulio, que salió del pueblo y también se hizo pocero. Está animado y mirad cómo se mueve, parece un tiktoker del siglo XIX. Que oye, divertirse no está reñido con el cariño que le puedas tener a tu familia. Desde el canal os recomiendo este viaje por vuestra historia. En un mundo que corre demasiado rápido y en el que todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, MyHeritage te da algo valioso: pausa y legado. Pausa para mirar atrás sin que sea un tostón, y legado porque cuando revives tu historia con herramientas de hoy, transmitir vuestro viaje a las siguientes generaciones cobra otra dimensión. Entra en myheritage.es usando este enlace, que también os dejo en la descripción, o escanea el QR de la pantalla y aprovecha la prueba gratuita de 14 días para empezar tu propio viaje en el tiempo. Gracias a MyHeritage, y ahora sí, dentro intro. Nací en el seno de una familia humilde que rozaba la pobreza absoluta. Comer caliente era casi un milagro. Yo nunca fui a una escuela o colegio. En aquella situación de pobreza y miseria, de hambre física, solo quedaba tiempo para sobrevivir. La historia de Paco Hernando no arranca en un garaje de California ni con un chaval programando en su ordenador. Empieza en un barracón de chapa, en la España gris de posguerra. Mientras en Silicon Valley nacían futuros millonarios a golpe de tecnología, aquí, en mitad del barro y la escasez, un niño sin escuela ni recursos soñaba con escapar de la miseria. Francisco Hernando Contreras nació el 2 de junio de 1945 en el barrio madrileño de Tetuán, hijo de un pocero y de una churrera. Creció en la pobreza más absoluta, en una de esas familias numerosas tan comunes de la época de posguerra que se hacinaban en una chabola sin agua corriente ni electricidad, y donde poner un plato caliente en la mesa era casi un milagro. Como tantos otros, nunca fue a la escuela. Desde niño se vio obligado a trabajar para aportar unas monedas a casa. Con apenas 6 años recorría las calles de Madrid como repartidor de agua, cargando cubos en una burra desde las fuentes públicas hacia las obras y viviendas de los vecinos. También recogía chatarra, vendía trapos usados y hacía cualquier encargo que le permitiese sobrevivir. Nos trasladamos a Vallecas, a Palomeras. En mi casa no había retrete, ni baño, ni agua corriente, y teníamos que hacer nuestras necesidades en el descampado que había al lado. Durante la adolescencia se unió a su padre en las cloacas madrileñas, limpiando alcantarillas. De ahí heredó el apodo que lo acompañaría toda la vida. Trabajando con su padre conoció Madrid, la capital, y quedó fascinado. El de las grandes casas, con ascensores, maderas nobles y mármoles. El de los coches y el asfalto. El de los niños bien vestidos y las niñas guapísimas. En una palabra, el mundo de los ricos. Y eso me marcó para los restos. Desde entonces mi objetivo fue solo uno: cambiar de mundo sin renunciar a mi mundo. Pronto entendió que, trabajando por su cuenta, podía ganar mucho más. Decidió independizarse, ya que el gesto de rebeldía no le sentó nada bien a su padre. Mi padre me dijo: mira Paco, a ver si lo entiendes de una vez. Tú has nacido obrero, y obrero serás toda tu vida, porque la vida está organizada así. ¿Qué crees que es ser empresario? He conocido a muchos que lo han intentado y lo han fracasado. Los ricos
no admiten competencia, y menos en esta España de derechas. Y la verdad es que Paco no tenía la suficiente experiencia ni los recursos para hacerlo, pero recurrió a la picaresca para lograr su primer contrato. Cogió una carpeta, la rellenó de recortes de periódico y encima colocó un plano de saneamiento que le había robado a su padre, presentándolo como propio. El truco funcionó y consiguió un trabajo de saneamiento en Barajas. Era complicado, tenía pocos medios, pero aceptó. El resultado en verdad fue un éxito, ganó 50.000 pesetas. Ese primer triunfo le permitió entregar algo de dinero a su madre y confirmar que ese era el camino: independencia, riesgo y trabajo duro. El secreto de él era ni más ni menos lo que le he repetido. No tengo nada, voy a por todo. Yo le admiro por su valentía, porque Paco es de los hombres, de los pocos hombres especiales que se dan en la vida, que lo primero que se pregunta es esto: debajo del miedo está el dinero. Y voy a por él. Si yo ganaba 8, guardaba 3 o 4. Él no. Si ganaba 8, exponía 16 para ganar 32. En poco tiempo logró el reconocimiento de maestro pocero, un título que requería el aval de 3 profesionales y que obtuvo gracias a la reputación que empezaba a forjarse. Con una energía imparable continuó ampliando su negocio hasta contar con una veintena de obreros a su cargo, y en apenas 2 años después logró lo que consideraba un sueño: dar el salto al mundo de la construcción y levantar su primer edificio en altura, 8 plantas y 32 viviendas en la avenida de la Albufera, en Vallecas. Aquella obra fue su máster particular, supervisó cada especialidad, disfrutó del proceso y lloró de alegría cuando llegó la puesta de bandera. Tenía 21 años y un futuro prometedor, pero justo entonces llegó la mili. En Navalvillar, a 5 kilómetros de Colmenar Viejo, el Generalísimo presencia los ejercicios organizados por la Comisión Militar de Proyectos, Desarrollo y Experimentación que se realizan en el campamento de maniobras de San Pedro y Serranía de Tercera y Hoyo de Manzanares. Allí lo eligieron como chofer del coronel. Con un SEAT 600 disfrutó de una mili tranquila, aunque también arriesgada, ya que por las noches usaba el coche para salir de fiesta con sus amigos, siempre devolviéndolo intacto al cuartel sin ser descubierto, o al menos eso es lo que cuentan sus memorias. Justo en una de esas escapadas clandestinas conoció a Audena del Saz, una costurera de corte fiel con la que inició una relación que pronto se consolidó en matrimonio. Paco terminó el servicio militar, regresó al trabajo y en poco tiempo ya tenía 4 hijos que alimentar. De vuelta a la vida civil, Paco conoció a Segundo Tejerina, un constructor con prestigio que terminaría siendo su primer gran mentor. De él aprendió las claves que marcarían su carrera: trabajar más que nadie, evitar gastos innecesarios, no escatimar en calidad y reinvertir siempre los beneficios. Con esas lecciones grabadas a fuego, Paco vivía a crédito, compraba todo a plazos y no dejaba escapar ninguna oportunidad. Y así dio con su primer filón: Mercamadrid. Al principio se limitaba a carrear materiales y hacer portes, pero pronto descubrió que el verdadero negocio estaba en el transporte. A base de sacrificios juntó lo suficiente para comprarse un Pegaso de segunda mano y empezó a mover mercancías por su cuenta. Y no se quedó ahí, reinvirtió cada peseta y fue sumando camiones hasta reunir una pequeña flota de 8 vehículos. Con 1000 sacrificios me compré un Pegaso y me puse a dar portes y a ganar dinero a espuertas. Compré otros 4 y me hice el amo del cotarro. Ay, amigo mío, qué gusto da ganar dinero. Después invirtió en hormigoneras y paso a paso dejó de ser un transportista para dar el salto final a la construcción. Ese empuje del que os hablaba lo llevó a levantar sus primeros bloques de viviendas en Orcasitas. Las lecciones de Tejerina iban a misa, pero alguna excepción hay que hacer cuando comienzas, ¿no? Quizá por eso esa obra, la de Orcasitas, la levantó con lo que había: ladrillos sobrantes, cemento de saldo, materiales baratos que, décadas más tarde, obligarían a reforzar la estructura. Levanta cientos de casas como esta y presume de haberlo hecho en un tiempo récord. Sin embargo, los vecinos no están tan satisfechos de su obra como él. Aseguran que utilizó materiales de ínfima calidad y que a día de hoy todavía están arreglando los desperfectos que dejó. Fue un estreno precario, eso es verdad, pero dejaba clara la esencia del personaje: un promotor casi analfabeto, pero con una cabeza privilegiada para los números y el negocio, y que iba aprendiendo y adaptándose.
La obsesión de Paco era construir en altura y cada minuto libre lo dedicaba a ello. Los domingos, en lugar de descansar, montaba a toda su familia en el coche y salían de excursión por los alrededores de Madrid. Pero aquello no eran paseos familiares al uso, eran expediciones de reconocimiento, norte, sur, este y oeste. Paco fue estudiando el terreno palmo a palmo, se fijaba en la geografía, en el clima, en las conexiones por carretera, cualquier detalle que pudiera anticipar el desarrollo de un pueblo y, con él, el negocio del ladrillo. Y su dedicación dio sus frutos. Durante los 80, Paco ya no era aquel pocero buscándose la vida a golpe de plazos. Se había consolidado como un constructor local de éxito. Ahora tocaba dar el salto definitivo a las grandes ligas del ladrillo. España entraba en la modernidad, en plena era de Felipe González, y el país se abría al mundo sin complejos. Hernando supo ver el horizonte de prosperidad que se avecinaba, ejecutivos, funcionarios y una nueva clase media que iba a necesitar viviendas. Hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. Hubo una noche que me la pasé en blanco dándole vueltas al coco, cuando Felipe González, triunfante presidente socialista, estampó su firma para la entrada en el mercado común. Esa firma despertó en mí los olfatos innatos que llevo dentro y comencé a ver el boom económico que iba a significar. La llegada de los ejecutivos, que necesitarían viviendas al estilo europeo de alto standing. Dios, qué mundo se abría tras la firma del Palacio de Oriente. Con la firma del Tratado de Adhesión de la Comunidad Europea de 1986, Paco vio claro que iba a necesitar terrenos amplios y baratos donde levantar su sueño de urbanizaciones para esa España que creía estar a punto de tocar el cielo. El primer gran objetivo de Paco fue Villaviciosa de Odón, un municipio acomodado a 30 kilómetros de Madrid. A finales de los 80 planteó allí un macroresidencial de 8.000 viviendas, pero el suelo que había comprado, 400.000 metros cuadrados en la zona de Quitapesares, era rústico protegido y el ayuntamiento se negó en redondo a recalificarlo. El pocero no estaba acostumbrado a escuchar un no y trató de doblegar la resistencia por todos los medios. Según denunció el entonces alcalde Felipe Sanz, llegó a ponerle un cheque en blanco sobre la mesa ofreciéndole hasta 200 millones de pesetas, aproximadamente 1,2 millones de euros, para sacar adelante el proyecto. Y allí se me presenta en el despacho él, con 3 o 4 arquitectos, 2 o 3 aparejadores, 4 o 5 periodistas, 2 o 3 juristas, guardaespaldas. 2 guardaespaldas atrás que se ponen allí a la puerta y no sé qué, y enseñando así las cosas. Y entonces yo, pero vamos, vino a amedrentarme, me extiende allí el proyecto de las 8.500 viviendas que quería construir aquí. Entonces, yo abro la primera tapa, al geo, la memoria. Digo, 8.500 viviendas. Digo, pero usted no sabe que esa zona es especialmente protegida y es imposible, si es que esto no pega en Villaviciosa. Ya no he terminado de decirle que aquello no pega, que esto no. Saca un cheque, me lo tira encima de la mesa, mire usted, ponga ahí 200 millones de pesetas si quiere, para usted, para el pueblo, para su partido, para lo que quiera. Y yo digo, pero señor, pero coja usted ese cheque porque si no viene la Guardia Civil a coger... Cojo el teléfono para decirle que hablar con la Guardia Civil y que vinieran a cobrarlo, y él lo recoge y dice a todo su ejército, vámonos de aquí, este tío es un gilipollas, con este tío no se puede hacer negocio. Ante la negativa, desató una campaña de acoso digna de novela negra. Amenazas, panfletos difamatorios, libelos que acusaban al alcalde de pederastia. Llegó incluso a fundar un periódico local desde el que lanzaba todo tipo de disparates, como vaticinar que el alcalde y su familia acabarían en la cárcel. Pues con la noche llamadas, vete de aquí, de este pueblo que te vamos a matar, vete de aquí, Aladino, has violado a 5 mujeres, tenemos los datos no sé cuánto, has violado a 5 niños no sé qué, y tenemos los cassettes, tenemos tal, lo vamos a hacer público, es la mafia. ¿No? Tuve que cambiar el teléfono, tuve que llevarle los cassettes a los Guardia Civil y usted, ya no puedo más. Hubo pleitos, denuncias por amenazas y condenas a medios que había financiado. Aún así, lejos de rendirse, Paco se lanzó a la política. Fundó su propio partido local, Renovación Democrática, y se presentó a las municipales. Consiguió 1/4 de los votos y 5 concejales, pero ni siquiera esa sorprendente hazaña le sirvió para gobernar ni resucitar su plan. Pese al acoso y derribo, en el 91 el plan fue bloqueado finalmente y Paco terminó arruinado. Su empresa, Orpavisa, suspendió pagos, dejó a decenas de trabajadores en la calle y él se ganó la enemistad de todo el pueblo, que lo declaró persona non grata. Era como un plan Marshall para Villaviciosa. Sin embargo,
Al final fue una de las amarguras de mi vida, por falta de visión de las autoridades. Salió de allí con fama de promotor agresivo e insumiso, arruinado, pero también con la imagen de un hombre dispuesto a todo. En ese momento, muchos lo dieron por acabado, pero no conocían a Paco. A mediados de los 90, España entró en plena burbuja inmobiliaria. Crédito fácil, fiebre constructora y precios disparados. Hernando resurgió aprovechando el viento a favor. Pidió créditos para construir urbanizaciones y centros comerciales más pequeños, saliendo, esta vez sí, airoso de las polémicas urbanísticas que siempre lo rodeaban. Ahí está el centro comercial Las Lomas que construí. Ahí siguen acudiendo estudiantes de arquitectura para aprender o para copiar. Yo no iba al colegio nunca. Yo aprendí a leer por la calle. Luego sé escribir mal, firmar mal. Sin embargo, todos mis proyectos, todas mis obras son ideadas y pensadas por mí. Todas. Con cada operación volvía a engordar su fortuna y de paso su afán de ostentación. A finales de los 90 y principios de los 2000, Paco el Pocero no solo había vuelto a la posición que ostentaba antes de arruinarse, sino que multiplicó su patrimonio hasta codearse con la élite económica española. Lo primero que hizo al recuperar los millones fue comprarse un Maybach exclusivo hecho a medida de más de 400.000 euros. Viajaba en su jet privado Global Express XRS de 45 millones y en el mar su emblema era el Clarena 2, un yate de 72 metros de eslora, casi el doble de grande y lujoso que el Fortuna 3, un coloso que amarrado en Mallorca dejaba en evidencia al Pitina 2 de Florentino Pérez o al Alcor de Rafael del Pino, símbolos del poder económico patrio que parecían juguetes al lado del suyo. Y apuestos también intentó quedarse con Puerto Portals, el puerto deportivo de lujo de Calviá, Mallorca, donde amarraba su megayate. Mallorca, lugar de obligado tránsito en el ascenso al Olimpo de los ricos. Eso piensa Paco el Pocero y se lanza a una nueva aventura, la compra de Puerto Portals. Trata así de entrar por la puerta grande en un exclusivo club al que se le niega el acceso. Tenía grandes planes, por ejemplo, un casino submarino. Y como parecía que ya no podía caerse del pedestal, lo hizo a lo Paco. En pleno agosto de 2005, preguntó quién mandaba allí. Le señalaron que Klaus Graf, magnate alemán de la familia Teca y Buades, y le dijo sin rodeos que quería comprarle el puerto y que le pusiera precio. Graf improvisó un contrato sobre la marcha y cerraron el trato en torno a los 110 millones de euros. Pero al volver a la mesa con los abogados, Paco alegó vicios ocultos. La concesión no iba hasta 2031 sino hasta 2018 y los ingresos reales eran mucho menores de lo prometido, así que cambió de idea y quiso quedarse con el puerto, pero pagando solo 10 millones. Otra vez problemas, otro pleito interminable. Una jueza llegó a embargar la sociedad gestora después de que Hernando depositara un aval de 33 millones y él ya iba diciendo por ahí que el puerto era suyo. En 2011 el Supremo zanjó la historia rechazando sus recursos y fallando en su contra. Como si eso no bastara, empezó a coleccionar jets privados y se vanagloriaba de tener la mayor flota de España. Entre ellos se encontraba su jet personal que hemos hablado antes. Sin embargo, sus éxitos, sus crecientes contactos con la élite empresarial del país y sus amistades del mundo del corazón convivían con otra gran fama algo más peligrosa. Según investigaciones y testimonios de la época, se le vinculó con la mafia rusa Tambovskaya. En 2005 sufrió un intento frustrado de secuestro de su hijo y también saltó a los titulares cuando fue denunciado tras encañonar con una escopeta a un empleado en Boadilla del Monte. La banda que secuestró en junio a un empresario gaditano en Almonte, en Huelva, lo había intentado antes con el hijo del empresario Francisco Hernando, conocido como Paco el Pocero. La Policía Nacional ha encontrado el zulo que la banda había construido en un chalet de Madrid y ha descubierto que un accidente de tráfico ocurrido el 25 de abril en Seseña, en Toledo, era en realidad parte del plan para raptar al hijo del empresario y pedir 30 millones de euros por su liberación. Muchas de estas historias nunca llegaron a juicio firme, pero vamos, que queda claro cómo fue construyendo ese relato de constructor temido con tanto poder económico como capacidad de intimidación. Oiga, no me grabe que yo por cojones le pego 2 hostias y le rompo la cámara. ¿Qué me dice? Que haga el favor de no grabar. Vale. Vale. Si no lo... Venga a tomar por culo de aquí, hijo de puta. ¿Tú también grabando, cabrón? Venga, vete a dejar tomar por culo.
Por supuesto, también se dejaba ver con políticos de todos los colores. Era conocido su trato cercano con José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, y con Eduardo Zaplana, entonces ministro. El Pocero tenía dos amigos políticos, dos padrinos políticos importantes, que eran el señor Zaplana del PP y el señor Bono, dos personas que confiaron en él o que, con la que él presume de ser amigo de los dos. Zaplana en 2004, un año después de que empiece el disparate le da la medalla de oro del trabajo al Pocero. A finales de los 90, Paco Hernando decidió que había llegado el momento de levantar la obra cumbre de su vida. Conducía uno de sus coches de lujo por la llanura manchega cuando, al pasar por los terrenos yermos de Seseña, se detuvo a contemplar el horizonte. En Seseña, un día al atardecer me dije a mí mismo hablando en voz alta: Paco, has hecho pozos, colectores, parques industriales, urbanizaciones, pero nunca has hecho una ciudad. Te ha llegado la hora de hacer una ciudad. A lo lejos asomaban las torres de Madrid recortadas por una puesta de sol espectacular. Fue ahí cuando lo tuvo claro. Era la señal. Tocaba construir una ciudad. Seseña era entonces un pueblo agrícola sin mayor renombre, con apenas 6.000 habitantes y a poco más de 30 kilómetros de la capital. Lo único que jugaba a su favor era la buena conexión por carretera. La A4 y la recién estrenada R4 permitían plantarse en Madrid en media hora. Y sobre todo, el suelo era barato comparado con el entorno de la capital. Para el Pocero, no era solo el lugar perfecto para su sueño megalómano, era el terreno donde, a golpe de ladrillo, podía resarcirse de villa viciosa y demostrar que nadie lo paraba. Había, eso sí, un pequeñito detalle. El municipio ni siquiera podía abastecer a sus propios vecinos. En verano tenían que recurrir a camiones cisterna para traer agua, pero nada de eso frenó a Paco. En 2002 empezó a comprar a lo grande, 1.800.000 metros cuadrados de secano, el equivalente a 182 campos de fútbol, con la idea de levantar una macrourbanización sin precedentes. ¿Cómo consiguió comprar tanto terreno? Desde la posguerra civil cultiva el 45% de este terreno una familia. Esa familia tiene una sentencia del Tribunal Supremo del año 97 donde le dice que el terreno es suyo. Sin embargo, eso nos lo contaba el agricultor, Miguel, cuando viene un día tiene esto vallado. Y cuando va a ver al Pocero, el Pocero le dice: esto está hecho. Es como cuando le echo un polvo a mi mujer. Yo le echo un polvo a mi mujer y el polvo está echado para 101 días. Nos contaba Miguel que su padre, que empezó a pleitear con el Pocero cuando tenía 92 años, se murió con 103 años sin ver la respuesta de la justicia. Al final, se levantaron las casas y la tierra fue para el Pocero. Nos decía la familia González que aquello había sido... ellos habían sido hormigas, se habían sentido hormigas. Pero lo cierto es que el escenario no podía ser más desolador. Un secarral polvoriento colindante con un vertedero ilegal de neumáticos, el mayor de Europa, con millones de ruedas apiladas formando una auténtica montaña negra de caucho. Pero donde otros solo veían un basurero, él veía potencial. Estaba convencido de que ahí, en medio de la nada, iba a ser la última gran ciudad dormitorio de Madrid. Paco era consciente de que el sueño de Seseña necesitaba, por encima de todo, la bendición de las instituciones. Y contra todo pronóstico, Paco lo consiguió con una facilidad pasmosa. En noviembre de 2002 presentó al ayuntamiento su propuesta para recalificar aquellos terrenos y levantar 13.000 viviendas. En apenas 7 meses, un plan de semejante envergadura pasó todos los trámites y fue aprobado definitivamente. En 2003 aparece Francisco Hernando el Pocero y el día 25 de abril compra todo este terreno que tenemos detrás, enorme. En principio venía a comprar para hacer 16 chalés y acabó comprando para hacer 13.500 casas. En apenas 14 días consigue todos los permisos para una cosa sin informe de impacto ambiental, sin agua, sin electricidad. 14 días para que el ayuntamiento le aprobara las obras y 14 días para que la Comunidad de Castilla-La Mancha, los dos gobernados entonces por el PSOE, le aprobaran todo. ¿Era habitual en la época de bonanza económica conseguir todos esos permisos en tan solo 14 días? No, ni siquiera en la España el pelotazo. Cualquier español que intente montar un negocio, uno, no 13.000 casas, uno, en 14 días no consigue casi ni una respuesta. El 8 de mayo de 2003, en el último pleno antes de las elecciones municipales, el consistorio de Seseña dio luz verde al proyecto por unanimidad. En una sola votación, el pueblo agrícola pasó a autorizar la mayor macrourbanización de Castilla-La Mancha. Años después se sabría que en ese proceso relámpago se cometió
cometieron hasta 27 irregularidades legales, algunas bastante graves. El Tribunal de Cuentas desveló que se había aprobado sin estudios técnicos ni informes de impacto ambiental que lo respaldaran, con una densidad de edificación desorbitada y al margen de la planificación regional. Sin embargo, el alcalde de entonces, José Luis Martín, del PSOE, defendió siempre que el plan era absolutamente legal. Claro que también con el tiempo, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que el regidor había multiplicado su patrimonio en esos meses clave. El alcalde entonces del PSOE en 2003, el señor Martín, que había sido un antiguo taxista de Seseña, del pueblo, acaba de ser absuelto porque en aquellos meses ingresó 750.000 euros, que él ha dicho que eran por 5 cupones de la 11 premiados. Mira, como Fabra. Y la justicia le ha creído, o por lo menos no ha podido demostrar que era lo contrario. Pero en 2006, según publicó Diario Público, se supo que había recibido 700.000 euros de un empresario vinculado a la mafia calabresa. Terminó imputado por prevaricación, cohecho y delitos fiscales, acusado de haber cobrado sobornos a cambio de facilitar el pelotazo urbanístico. De la misma manera, un exconsejero de Obras Públicas de la región reconoció después que el proyecto no estaba en condiciones de aprobarse por sus graves deficiencias técnicas. Pero como os digo, esto fue años después. Estamos en 2003 y ese año nada de eso detuvo la maquinaria. Paco el Pocero consiguió vía libre para empezar a levantar su ciudad soñada y todo salió adelante in extremis, justo antes de las elecciones que en 2004 hubo a nivel nacional y autonómico. ¿Cómo consiguió la financiación para levantar todo esto? El Pocero había hecho mucha fortuna en Orcasitas, levantando un barrio en Orcasitas después de morir Franco, pero consigue mucha financiación y consigue financiación especialmente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Hasta aquí llegó la Caja de Ahorros del Mediterráneo a meter dinero de los valencianos. ¿Hasta dónde llegaba el poder que podía tener Paco el Pocero con la clase política? Bueno, un concejal del Ayuntamiento de Seseña con el PSOE, que gobernaba el PSOE, trabajaba en la obra del Pocero, estaba a sueldo de la obra del Pocero. Un concejal del PSOE en Seseña fue el presidente de la Asociación de Vecinos y otra hija de otro concejal trabajaba en la constructora. Es decir, al final son cosas básicas, pero eficaces. El programa de actuación urbanística de El Quiñón, rebautizado oficialmente como Residencial Francisco Hernando, preveía la construcción de más de 13.000 viviendas repartidas en casi 300 bloques de hasta 10 plantas. En la práctica, una ciudad nueva de entre 40.000 y 50.000 habitantes levantada en mitad de un secarral. Para que os hagáis una idea, aquel plan suponía multiplicar por 10 la población que en 2003 tenía Seseña, y todo junto a un cementerio de neumáticos que parecía una bomba de relojería. Como buen faraón moderno, Paco concibió el proyecto a lo grande. No se trataba solo de ladrillos y bloques de viviendas, prometía zonas verdes, estadios, piscinas, campos de fútbol, un parque central con lago artificial, centros comerciales, colegios, un polideportivo e incluso un embarcadero puramente ornamental. Todo, obviamente, con su sello personal. La urbanización llevaba su nombre, eligió personalmente los nombres de las calles, poniendo nombres de artistas, mandó a erigir una estatua de sus padres en una de las rotondas principales, llamó al parque del residencial con el nombre de su esposa y lo puso en una monumental puerta de mármol con letras doradas. Urbanismo de autor, una ciudad monumento a su ego y a su familia. Primero llegaron unas pocas viviendas, después 800 chalets pareados. Los que lo habían tachado de loco enmudecieron cuando en apenas 2 años Paco lo tenía todo vendido. Las primeras casas salieron por 16 millones de pesetas, alrededor de los 96.000 euros, cuando nadie pensaba que aquella zona fuera habitable. El gancho comercial era claro, pisos asequibles para jóvenes y familias trabajadoras a media hora de Madrid. Bajo el lema "la vivienda que sí puedes comprar", las ventas se dispararon en plena fiebre del ladrillo. Una fiebre que también desató la especulación, ya que poco después ya se revendían por 50 millones de pesetas, unos 300.000 euros. Miles de pisos se compraron sobre plano y la promotora Onde 2000 levantaba bloques a un ritmo frenético entre 2004 y 2007. El paisaje resultaba surrealista, hileras de edificios nuevos brotando junto a la montaña de neumáticos y bajo una línea de alta tensión que atravesaba el barrio como una cicatriz. La inauguración oficial de la urbanización llegó el 21 de septiembre de 2007. Una gran obra que Francisco Hernando inaugura por todo lo alto. El promotor inmobiliario Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, ha invitado a más de 10.000 personas a la inauguración oficial de su mastodóntico complejo residencial en medio de un secarral en Toledo. Acompañado de su madre, Filomena entrega en una verbena la llave de los primeros pisos. Estamos en el parque en el que se va a celebrar la fiesta, 400.000 metros cuadrados diseñados por el propio Francisco Hernando y que llevan el nombre de su mujer
y de una de sus hijas. 10.000 personas están invitadas a la fiesta. El constructor no ha querido escatimar en gastos. Incluso ha montado 2 escenarios para los artistas que van a participar en la fiesta esta noche. Es una fiesta a todo lujo, con jamones por decenas, canapés, bebida, música. En el escenario, las actuaciones del dúo pop Andy y Lucas y del folclórico Falete. Esa noche, eufórico, enseñó a su anciana madre la estatua que había mandado a colocar y brindó convencido de estar celebrando el triunfo de su vida. El país lo describió como la última gran fiesta del ladrillo, y no se equivocaban. Aquella noche de luces y fuegos artificiales fue también el epílogo de una era. Bajo la música y el champán ya se respiraba el aire viciado de un ciclo que tocaba a su fin. Apenas 6 meses después, la fiesta se apagó de repente. En 2008 estalló la burbuja inmobiliaria en España, arrastrada por la crisis financiera global, y el sueño faraónico de Seseña empezó a resquebrajarse como un decorado de cartón piedra. La demanda de vivienda se desplomó de golpe, y Paco, que estaba en plena obra de su vida, se quedó sin compradores y sin liquidez para continuar. De las más de 13.000 viviendas previstas, solo levantó un tercio, unas 5.000 y pico. Además de las que ya estaban terminadas, unas 2.000 no encontraron dueño y pasaron a manos de los bancos acreedores. Pisos que, según Francisco Hernando, se tendrían que vender solos están atrapados en el pinchazo inmobiliario. Prueba de ello es que ahora mismo se ofrecen con rebajas de hasta 60.000 euros. Colocó las casas que pudo a los bancos y al final esto se quedaba a medio hacer, como veis, ¿no? Se ha quedado media ciudad de Seseña, la ciudad de Francisco Hernando, como decía él, como el aeropuerto del abuelo, ¿no? Él hablaba en su libro de la ciudad de Francisco Hernando, pues la tuvo que dejar a medias porque explotó la burbuja. Lo que iba a ser una ciudad próspera se convirtió en un monumento al exceso fracasado, la ciudad fantasma del Pocero. Los titulares internacionales hablaban de Ghost Town, con imágenes de calles sin terminar, edificios vacíos y carteles de se vende amarilleando al sol y cubiertos de polvo. Para colmo, el signo político del ayuntamiento había cambiado. Y después del escándalo del Pocero, el PSOE perdió las elecciones, el PSOE se disolvió, reventó y entró a gobernar Izquierda Unida, que fue el único grupo que intentó, digamos, parar lo que fue aquí una avalancha. El PSOE perdió la alcaldía y entró un alcalde de Izquierda Unida, Manuel Fuentes, que no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado, algo entendible teniendo en cuenta que su municipio de repente era el culpable de la falta de servicios de un montón de gente nueva y que las causas judiciales empezaban a dejar claro el chanchulleo con el que todo salió adelante. En un municipio tan pequeño como Seseña, con 3.000 viviendas, no es normal que se desarrolle una urbanización de 13.000 viviendas de golpe. El ayuntamiento y los cargos públicos, soberanamente elegidos por el pueblo, tienen que estar por encima de cualquier interés especulativo y de cualquier interés económico de un empresario privado. Cuando Paco exigió las licencias de primera ocupación para cerca de 2.000 pisos ya levantados pero sin agua corriente, Fuentes se negó en redondo. Firmarlas, dijo, habría supuesto un delito de prevaricación. Pero claro, el Pocero quería adjudicar las casas y cobrar, así que aquello desató una guerra de recursos, querellas y acusaciones cruzadas que convirtió a Seseña en un campo de batalla político y mediático, algo parecido a lo que ya había hecho en Villaviciosa. Comienza la guerra. Francisco Hernando repite su estrategia de Villaviciosa, calca el modelo de periódico hostil al alcalde. Se querella una y otra vez contra el regidor, pone a sus trabajadores a manifestarse contra el equipo municipal. Manuel Fuentes, con el apoyo de sus vecinos, resiste el envite. Paco el Pocero entonces decide hablar y da una multitudinaria rueda de prensa. No entiendo cómo un hombre puede engañar continuamente a la prensa de esta manera. Todo lo que sea crear riqueza, puestos de trabajo y en definitiva bienestar para el municipio, parece no importarle ahora. Yo llevo aquí 9 años y este pueblo cuando yo llegué no había nada. Un señor con un carro, uno con un burro y todo lo que veía era eso. El señor alcalde no es quien para decirme a mí cómo yo tengo que construir en mi casa. Tú siempre estás en lo mismo, Da la cara, que eres muy alto y no te se ve. Siempre estás igual, siempre estás preguntándome lo mismo. Olvídate ya del señor Bono ni de nadie. Cíñete a lo que se trata hoy la reunión, que es del Quiñón, para hablar del Quiñón. No quieras sacar otras cosas que no debes, como profesional que eres, que ya te lo dije. Luego apuntas lo que te da la gana tú, porque tú eres un periodista de los más graciosos que hay.
En junio de 2009, con la crisis apretando y las obras congeladas, Paco tiró la toalla. En una carta abierta anunció que abandonaba Seseña y culpó al consistorio de haberle cerrado todas las puertas. El constructor Francisco Hernando, el Pocero, ha confirmado que abandona su proyecto de macrourbanización en Seseña, Toledo. Ha construido 5.600 viviendas de las más de 13.000 proyectadas, en las que viven 2.300 vecinos. Creo que lo ha dejado un poquito a medias, entonces yo no sé si los problemas que tendrá con bancos o como tienen ahora las constructoras con la crisis o por qué no le interesará acabarlo, pero vamos, si lo ha empezado, lleva su nombre, yo creo que lo que debería hacer es acabarlo. El Pocero culpa al alcalde de paralizar su proyecto con trabas administrativas y califica de campaña política la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que imputó al anterior edil delitos de prevaricación y cohecho. Yo creo que obedece a una estrategia que tenía pensada ya hace tiempo, hace 8 o 9 meses ya avisó de que iba a dejar la urbanización y que se iban a quedar las obras de infraestructura sin acabar, igual que obras internas de la urbanización, y yo creo que ha cumplido lo que él tenía pensado. El alcalde estima en 18 millones de euros el coste de los proyectos que quedan por finalizar, como la conexión con la autovía de Andalucía y la infraestructura hidráulica. Con su marcha quedaban más de 5.000 viviendas a medio camino, de las que solo unas 3.000 tenían licencia en regla. El sueño se había roto y lo que quedaba de Seseña era un paisaje desolador. Y es que, en la carrera por construir rápido y vender, lo esencial se dejó para ya luego si eso. El Quiñón nació con carencias estructurales gravísimas y vamos a pararnos en la más sangrante: el agua. Que además no hay agua y depende de la buena voluntad de las administraciones que paguen una traída de aguas carísimas para no dejar sin agua a un montón de gente. Paco levantó una ciudad para decenas de miles de personas sin recursos hídricos propios. Cuando ya había vecinos entrando a vivir, la conexión con la red principal ni siquiera estaba terminada. Desesperado, el promotor buscó apaños, compraba agua a proveedores privados para llenar los depósitos hasta que en 2008 estalló el escándalo. Onde 2000 se había enganchado ilegalmente al suministro de Madrid. Durante años los vecinos sufrieron cortes constantes, baja presión y semanas en las que los depósitos amanecían vacíos. Las comunidades llegaron a organizar turnos para llenar garrafas. Y lo de la luz tampoco estuvo mal. Hasta 2011 el alumbrado público dependía de generadores portátiles financiados por la promotora. Cuando estos fallaban, las farolas permanecían apagadas durante noches enteras, reforzando la sensación de vivir en un barrio fantasma. Tampoco las carreteras llegaron a tiempo. La prometida salida directa a la A4 nunca se construyó y durante mucho tiempo la única manera de entrar o salir era atravesar las estrechas calles del casco viejo de Seseña con atascos monumentales. Dentro del propio barrio, muchas calles quedaron sin asfaltar y hasta hubo que rectificar planos porque varios bloques se habían levantado peligrosamente cerca de las líneas de alta tensión, un fallo urbanístico de manual que en cualquier escuela de arquitectura se estudia como ejemplo de mala praxis. El primer problema es esta línea de alta tensión que atraviesa la urbanización, que son 400 kilovoltios, hay que desplazarla porque no se puede soterrar. Hay que acometer las infraestructuras de servicios, de agua, de suministro de electricidad, de gas. La solución yo la voy a dar. La voy a dar y muy clarita. Ya estoy con la línea de atención para quitarla. Esta es la obra de mi vida, la tengo que acabar. Tengo el parque, como he dicho, Muchas gracias. Tengo a mis padres ahí en la rotonda. Está mi padre y mi madre ahí. Y esto es la obra, ya le digo, es la obra que yo tengo que acabar. Que Dios me va a dar salud y si no, mis hijos tienen la obligación de acabar. ¿Y os acordáis de todo lo que había prometido Paco? Colegios, guarderías, polideportivos, centros de salud, comisaría. En la práctica, lo único que se construyó fue un colegio público abierto a toda prisa, con apenas un centenar de alumnos, y un parque con césped y un lago artificial con una fuente. Tras la espantada del Pocero, el ayuntamiento, pequeño y endeudado, tuvo que asumir un barrio fantasma sin fondos para dotarlo de servicios básicos. En 2010, el Quiñón, o el residencial de Francisco Hernando, apenas contaba con una farmacia y un par de tiendas mal abastecidas. Los vecinos dependían de otros municipios para comprar, trabajar o incluso ir al médico. Vivían en una ciudad fantasma que, para más INRI, estaba presidida por estatuas de la familia de su creador. A todo el tema del disparate, porque se han hecho otros disparates, se añade la cierta ingenuidad del personaje, ¿no? Porque cuando el beneficio de esto es la monstruosa recalificación de suelo. Pero otros operadores, cuando hacen esa recalificación, se quitan de en medio, venden a un tercero de buena fe, y entonces nunca se llega a saber quién hizo el tema,
mientras que este sigue subido encima de su terreno, le pone su nombre a la ciudad, el nombre de su señora al parque, hace la estatua de sus padres, es decir, existe ese fondo, digamos, de ingenuidad en esto, vamos, que no lo hace menos abominable, ¿no? pero que por lo menos tiene más gracia. Con Seseña convertido en un laberinto legal, financiero y urbanístico, Paco buscó un tablero nuevo donde repetir la jugada a lo grande. Derrotado en España tras la debacle de Seseña, puso rumbo a África. Se lanzó a lo grande en Guinea Ecuatorial, prometiendo levantar 36.000 viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas y ¿sabéis qué? También prometió levantar una ciudad en plena selva, Oyala, la futura capital de Obiang. Firmó convenios, montó sociedades mixtas con el régimen y llegó a trasladar maquinaria y personal. Pero el sueño africano duró bastante poco. Las autoridades guineanas pronto desconfiaron del pocero. Por lo que sea, se ve que su fama de constructor de ciudades muertas había llegado hasta África. Obiang retiró su apoyo, los contratos se esfumaron y Paco acabó denunciando al Estado africano en tribunales internacionales. ¿Usted vendió todos los yates? Tuve que vender todo, sí. ¿Todos los coches, los aviones? Todo. ¿Por qué? Por haberme ido a Guinea Ecuatorial. Me estás sacando demasiado ya. No, fue un fracaso en Guinea Ecuatorial, ¿no? Porque Teodoro Obiang, supuestamente usted ha denunciado a Teodoro Obiang. Se denunció en el CIADI y eso está allí. 36.000 viviendas que quería hacer allí. Más. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eso se quedó parado. Él estimó que no lo quería hacer y eso se quedó ahí. Se metió en el CIADI y eso lo llevan en el CIADI. CIADI es el Banco Internacional. ¿Y en Guinea debes algo? No, nada. Para ver, me deben ellos. ¿Cuánto? Pues mucho dinero. 100 millones. Pasan de los 1.000. 1.000 millones le deben en Guinea Ecuatorial. Sí, señor. 1.000 millones de euros. Sí, señor. Eso es mucho dinero. dinero. ¿Me gusta así? Pero es que eso es mucho dinero, 1.000 millones. Sí. Es lo que me tiro. Es lo que usted invirtió en Guinea. Y luego, cuando cobre, lo primero que tengo que hacer es pagar la Hacienda. Los intereses, la multa, todo. O sea, usted ha invertido 1.000 millones en Guinea Ecuatorial, Largos. que los has perdido. No, pero nada. Si no le han dejado hacer las 30. Eso está en el CIADI. Eso está en el CIADI y eso se cobra. El CIADI le dio la puntilla en 2015. No había contrato válido, no había nada que reclamar. Una derrota humillante, puede que la última, que certificaba su declive. La aventura africana dejó a Hernando contra las cuerdas. Perdió millones en preparativos, comisiones y abogados, y hasta una dictadura le tachó de poco fiable. Intentó abrirse camino en otros países, como Angola o Arabia Saudí, pero nada prosperó. El hombre de los jets y de los yates acabó vendiendo el Claret A2 y reduciendo su tren de vida. Para entonces, Hacienda le embargó propiedades por más de 200 millones, y en un intento desesperado de lavar su imagen, llegó a contratar a Alfredo Urdazi, exdirector de Televisión Española, como asesor de comunicación. El reto es muy bonito, porque no es lo mismo asumir la comunicación de un grupo que está en crisis o en quiebra, como hay otros del sector inmobiliario, que contar buenas historias de un grupo que está en plena expansión. Su misión era sacarlo de los focos, y en cierta parte lo consiguió. Durante unos años el pocero se esfumó del mapa mediático. En sus últimos tiempos sobrevivió como pudo, renegociando deudas y manteniendo discretamente sus sociedades. En 2015 su promotora Onde 2000 apareció en la lista de grandes morosos con 86 millones impagados. Paco Hernando había esquivado la quiebra formal, pero estaba muy lejos de aquel constructor que un día soñó con levantar ciudades enteras. En mayo de 2016 el destino volvió a cebarse con su legado. Están trabajando para controlar el incendio que se ha generado en la planta de neumáticos. Rogamos a los vecinos del Piñón, Valle Grande y Seseña Nuevo que por precaución permanezcan confinados en sus edificios con las ventanas cerradas. Buscamos última hora en el incendio de Seseña, el macro vertedero de neumáticos más grande de España, en Agamar. A esta hora, incendio no extinguido, pero sí controlado. Ya hace 15 días que empezó a arder, pero el vertedero de neumáticos de Seseña sigue echando humo. El aire continúa siendo peligroso, por eso se están afanando en controlar exactamente las mediciones. Los vecinos permanecen pegados a sus mascarillas. Y luego los datos apuntan claramente cada vez más las investigaciones a que estamos ante un incendio provocado utilizando además
gasolina en diferentes puntos del macrovertedero como acelerador, ¿no? Un incendio arrasó el gigantesco vertedero de neumáticos vecino. Millones de ruedas ardieron en un fuego catastrófico que cubrió de humo negro el cielo de Toledo y obligó a evacuar a los vecinos del Quiñón. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Helicópteros, el colegio cerrado y una nube tóxica visible desde Madrid. La urbanización, símbolo del exceso, quedaba otra vez marcada como un lugar maldito. Pero cuando usted construyó las urbanizaciones estaba ya el vertedero, ¿no? No, había unas pequeñas ruedas, pero eso no quiere decir, a mí eso, como usted comprenderá, no quiere, porque estén las ruedas, no saquen ustedes punta al lapicero. Si están las ruedas, quítelas. No saquen ustedes punta al lapicero. Había unas pequeñas ruedas. Sí, aquello no era un cementerio de neumáticos. Aquel era el sitio donde los niños de Seseña, cuando aprendían a montar en bici, tiraban los ruedines. Francisco Hernando murió el 3 de abril de 2020, a los 74 años, en plena primera ola de la pandemia. El coronavirus se lo llevó sin funeral multitudinario ni despedidas fastuosas, apenas con una nota en los periódicos recordando a Paco el Pocero, el constructor de Seseña. El hombre que soñó con dejar una huella imborrable se marchó en silencio y padeciendo un mal que nos igualó a todos. Para unos, Paco fue un ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Para otros, el rey del pelotazo, cuyo reino acabó en ruinas. Se iba uno de los símbolos más claros de la España del boom y del desplome del ladrillo. Durante años, el Quiñón, o el residencial Francisco Hernando, fue el chiste de sobremesa de la resaca inmobiliaria, la ciudad fantasma más célebre de España, con calles vacías, farolas apagadas y un vertedero de neumáticos al lado que recordaba la desidia institucional. Pero Ciudad Pocero hoy no pasa de barrio fantasma. Calles vacías y fríos columpios esperan a los contados niños que juegan en sus parques. Apenas si encontramos vecinos en sus calles y mucho menos comercios. Yo me tengo que ir o a comprar el pan Seseña o a la gasolinera. Y claro, coger el coche y tener que irte fuera de la urbanización para coger el pan nada más, pues es un coñazo. Los carteles de Se Vende se extienden como una plaga. Ahora con la crisis cuesta un mundo vender y ha empezado la guerra de precios. De los nuevos vecinos solo 120 se han empadronado en Seseña. Pero los más optimistas dicen que es solo cuestión de tiempo que el barrio cobre vida. Pero la historia no termina ahí, y la ironía tampoco. Aquel páramo convertido en meme, donde en 2007 se instalaron los primeros 3.600 vecinos pagando hasta 250.000 euros por pisos de más de 100 metros cuadrados, al final ha terminado siendo algo bastante parecido a una ciudad habitable. La tormenta perfecta de la inflación tras la pandemia, que se llevó por delante a Paco, sumada a la guerra de Ucrania, hizo que esas viviendas que los bancos Santander, Popular, La Cam o Nova Caixa Galicia habían mal vendido a 60.000 euros, encontraran de repente mercado. No os digo ya cómo fueron volando los alquileres que llegaron a ofrecerse por debajo de los 300 euros, pero además, con la crisis inmobiliaria que arrastramos prácticamente desde 2020, aún más acusada en grandes capitales como Madrid o Barcelona, la combinación de precios desorbitados y necesidad urgente generó un potente efecto llamada. Y poco a poco, no solo se rescató el invento del Pocero, sino la convivencia misma de la zona. Se construyen 80.000 viviendas al año en España. Pocas, muy pocas. Harían falta 200.000. Somos el cuarto país de Europa por la cola en levantar vivienda pública. El precio de los inmuebles se ha disparado. Es el más alto de los últimos 16 años. Superamos en 10 puntos el esfuerzo recomendado de los hogares para el pago de una hipoteca y dedicamos 7 años y medio al menos del salario bruto. Es el mercado de la oferta y la demanda, porque hay mucha demanda para tan poca oferta. Porque lo peor de Seseña no fue solo quedarse en un proyecto a medias en mitad de la nada, fue que eso atrajo a población conflictiva y marginal que alteró la convivencia en un lugar que, sin saber si era barrio o municipio, corrió verdadero riesgo de convertirse en un gueto y añadir tensión vecinal a todo lo de antes. La urbanización del Pocero en Seseña se convirtió en uno de los grandes símbolos del estallido de la burbuja inmobiliaria. Aquel megaproyecto de 13.000 viviendas quedó en apenas 5.000 y dejó un barrio fantasma. Hoy ese icono de la construcción tiene nueva vida. En el Quiñón suenan las obras, hay en marcha una promoción que atrae a centenares de madrileños con un atractivo imbatible, los precios. Sin embargo, como os decía, a medida que Madrid se encarecía, muchas familias jóvenes encontraron en Seseña una oportunidad. Poco a poco los pisos se llenaron y el desierto de bloques cobró vida. La población del municipio de Seseña ha pasado de 12.000 habitantes en 2007 a 29.000 en 2024, con un salto de más de 2.000 personas solo entre 2022 y 2023. Lejos quedan las imágenes de edificios vacíos. Hoy apenas queda vivienda disponible
disponible en el Quiñón y la demanda es tal que algunos agentes manejan listas de espera de hasta 70 compradores por cada piso. Los precios, antes por los suelos, han vuelto a repuntar con fuerza al calor de esta segunda vida. El alquiler medio ronda ya los 850 euros, expulsando a los habitantes más humildes y atrayendo a una nueva ola de clase media con trabajos estables. De hecho, ha empezado a llegar alguna franquicia comercial y se han adjudicado 5 farmacias y un estanco, señales inequívocas de que hay masa crítica de vecinos. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he decidido yo acercarme al Quiñón o al residencial Francisco Hernando y comprobar de primera mano si es verdad que el sueño de Paco ha acabado resucitando. My mama always told me I'm allergic to the fake shit. That's why I can look you in your ass and tell you ain't shit. I'm from the South, you know what I'm talking about. But she gon' pop it and drop it right in your bank account. I be like, fuck what you heard, your body's out of control. Pussy wrapped in African gold. St. Jewels on my chest, got my foot on your neck. Look, I don't play by mine, fuck what you say by mine. You know I'm... Bienvenidos a Seseña. Voy a repetir que es Residencial Francisco Hernando. Aquí tenemos la estatua que corona una de las entradas del Residencial Francisco Hernando, se supone que son los padres de Paco el Pocero, en homenaje, en una más de sus megalómanas ideas. Todavía siguen construyendo, ¿eh? Esta se ve que es toda la fase que se quedó por hacer y sí que se nota que está bastante dejado, ¿eh? No, también me han dicho que hay un instituto allá, se ve que eso lo han montado ahora.
Y recuerda que este vídeo está patrocinado por MyHeritage, la mejor herramienta para emprender un viaje apasionante sobre tu pasado y el de tu familia. Y además, si accedes con este enlace o este QR, estarás apoyando al canal. El Quiñón, o el Residencial Francisco Hernando, es hoy la alternativa más asequible para miles de trabajadores que buscan vivienda cerca de Madrid, aunque eso signifique pagar con atascos y horas de transporte. Solo hay un autobús interurbano por hora que además llega tarde y en sanidad siguen justitos con un único ambulatorio. Aún así, los dos colegios y el instituto de la zona están desbordados. El actual alcalde, Jaime de Ita, asegura que están al 100% de ocupación. Las grúas han vuelto, con un plan de 2.200 nuevas viviendas y hasta un proyecto logístico, Parquijote, que promete 2.000 millones de inversión para dar empleo local. La posibilidad de comprar precisamente a la familia del Pocero un par de solares a un precio razonable, pues es la que nos llevó a aprovechar esta oportunidad. Luego también está otro factor, y es que en la Comunidad de Madrid los precios están disparatados, aunque esto es Castilla-La Mancha y es Toledo. Hemos utilizado en algún momento el eslogan de las viviendas más baratas de Madrid, y en Madrid no hay viviendas de estas calidades que vamos a hacer, de estas superficies y de este precio, ni de lejos en ningún otro lugar tan cercano a la Puerta del Sol, ¿no? Eso sí, ni rastro del sueño faraónico de los 50.000 habitantes. Quedan solares vacíos y servicios insuficientes, pero la etiqueta de ciudad fantasma empieza a borrarse. La primera responsabilidad del constructor, del Pocero, pero la segunda de los políticos que autorizaron todo esto. En 2003 todos los gobiernos, tanto el de Seseña como el de Castilla-La Mancha, son del PSOE. Después pasó el PP, que evidentemente no hizo nada, ni bueno ni malo, pero la responsabilidad inicial es del PSOE, de los gobiernos del PSOE. Y todavía queda el rastro físico del constructor, la puerta de mármol con el nombre de su mujer, la estatua de sus padres presidiendo la rotonda central, la fuente y los bloques anaranjados que se ven desde la A4 como si alguien estuviera empezando una partida de SimCity. Paco no lo vio, pero al final Seseña sí le ha hecho inmortal inscribiendo su nombre en la leyenda del pelotazo español. De los Pozos a codearse con nombres a la altura de Jesús Gil, un hombre capaz de levantar fortunas descomunales y de perderlas igual de rápido. Otra cosa que no deja de hacerme gracia es que España pasara, en menos de 2 décadas, de una burbuja inmobiliaria que nos dejó ciudades fantasma a una crisis de vivienda donde falta hasta el aire para vivir en Madrid y otras ciudades. Y ahí está el Quiñón, el Residencial Francisco Hernando, un monumento al exceso que, por pura necesidad, ha terminado resucitando. Del barro a los jets privados, del ladrillo al meme, y otra vez al ladrillo. En fin, parece que España se parece más de lo que nos gusta reconocer a este tipo de personajes paradójicos como Paco. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a Alberto, Arane, Caragolaire, Cerdonio95, Cuanomeva, Dalispain, Damián Martínez, Dante Alegre, Ignacio Moreno, Íñigo Zenozuarte, J31416, Luis Q, Oyster is my London Reviews, Pablo Gil, Pablo Maque, Paco Cholbi Cholbi, Paimei, Rafa Gómez, Runi006, Chusco López y Zomas. Os quiero.